y ya. Bien. Entonces, lo importante es que se vea la pizarra, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, la herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, habíamos visto la anterior clase extra, la clase extra que está también en el sistema, en el YouTube, es en este caso la parte de lo que son los capacitores o condensadores, ¿sí? Voy a mencionar un poco esto de lo que son los condensadores. Como vemos en el libro, en el texto, ya, entonces el condensador o capacitor, en realidad su función, la que cumple el condensador es a usar carga eléctrica, o sea, detiene carga eléctrica, ¿sí? Vamos a ver, condensador, ¿sí? Su otro nombre del condensador se llama capacitor, ¿sí? Es capacitor. ¿Sí? El otro nombre del condensador, o sea, el nombre un poquito más científico, se llama capacitor, ¿sí? Vamos a admitir, ¿ya? Entonces, en este punto, el capacitor, por ejemplo, usualmente, el capacitor, un poco recordando, el capacitor, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué es lo que hace? Guarda una cierta cantidad de carga, por eso es Q, dividido entre, en este caso, una diferencia de potencial, ¿sí? Esta es la fórmula del capacitor. Cantidad de carga sobre diferencia de potencial, ¿sí? ¿No? Entonces, esto se mide en faradios, ¿sí? Ahora, otra unidad en la cual que se mide, esto es faradio normal. Puede medirse, por ejemplo, los capacitores, hay distintas capacidades. Puede medirse en microfaradios, puede medirse en picofaradios. Si quiero convertir yo este faradio en microfaradio, o si la tienda técnica, la que estamos comprando, el capacitor, está vendiendo microfaradio, puedo convertirla a faradio también, ¿sí? Para trabajar en los cálculos requeridos, ¿sí? Pero microfaradio es por 10 a la menos 6. A la menos 6 faradios. Y esto es por 10 a la menos 12 faradios, ¿sí? Si quiero convertir a microfaradios, tengo que multiplicar por 10 a la menos 6. Y si quiero convertir a picofaradios, por 10 a la menos 12 faradios, ¿sí? Esta es la fórmula básica de lo que es un capacitor, o también conocido como condensador. Como pueden observar, en este caso, en el computador, tenemos un capacitor de placas planas, ¿sí? De esa manera se la ha diseñado, de esa manera se la ha conformado un capacitor. Como pueden ver, en la parte superior existe carga negativa, quiere decir, eso se llama colectores, que son carga negativa. Esta carga negativa viaja de placa en placa hasta ubicarse, hasta llegar a la otra placa, la paralela, ¿sí? Entonces, dentro de ese viaje de la carga, o de ese movimiento de la carga o trayectoria, entonces existe un dieléctrico. Les dije, ese dieléctrico está entre las dos placas. Como pueden ver en el contexto, en el libro, entonces, un poquito voy a compartir ya. Entonces, como pueden ver en el contexto, mira, entonces ese dieléctrico ahí entra, puede ser lana, vidrio, madera. Ese dieléctrico impide el viaje o el movimiento o la trayectoria de la carga eléctrica, ¿sí? En este caso, cuando la carga eléctrica pasa al frente a la otra placa, y como pueden ver ahí abajo es pieza, entonces como no hay otro capacitor para que siga su viaje o para que siga en este caso su trayectoria, entonces se asemeja a lo que tiende a caer a tierra, o sea, se pierde, ¿sí? Esa es la función que vamos a permitir, ¿ya? Aquí, entonces, de esa manera, ¿sí? Eso es lo que hace la carga eléctrica, ¿sí? En resumen, eso es un capacitor. ¿Cuál es la función? Guardar carga eléctrica. Me está viendo, guarda carga eléctrica, pero no guarda un buen tiempo, un determinado tiempo, dependiendo de la capacidad del capacitor.
En las tiendas técnicas vas a encontrar un capacitor en faradios que puede vender, o también en microfaradios, o también en picofaradios. O si te venden en faradios, lo puedes convertir también en microfaradios. ¿Sí? Como ahora en los ejercicios de la anterior clase extra, hemos convertido, ¿no? El capacitor que hemos encontrado lo hemos convertido en microfaradios. Este microfaradio se llama UDF, o sea, se pronuncia MUDF, es una letra griega, ¿sí? No es una U común, esta es U con su colita, MUDF, ¿ya? Se llama microfaradios, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si quieres convertir a micro, recordando por 10 a la menos 6. Si quieres transformar a picofaradio, que es P esto, picofaradio es por 10 a la menos 12 faradios, ¿sí? Eso tienes que convertirlo. Si es necesario, si es que yo te pido, o si es que te pide en este caso, o si la tienda mismo, si quieres comprar un capacitor, te puede vender en esta unidad, en esta o en esta. Entonces, pero para trabajar, y hacer tus cálculos, siempre vas a necesitar transformarlo, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, en resumen, lo que se hace en teoría dice cantidad de carga, este es Q, Q se mide en coulombs, cantidad de carga que se almacena sobre la diferencia de potencial, eso es un capacitor. Por ejemplo, ¿pero qué es un faradio? Aquí un poco recordando, esto es igual, el faradio, por ejemplo, la carga se mide en coulombs, ¿sí? Y el voltaje se mide el voltio, se mide en voltios, ¿sí? Si te da coulombs sobre voltio, esto es igual a un faradio, ¿sí? Esta unidad es faradio, ¿sí? Por eso se mide un capacitor o condensador en faradio, ¿sí? Recalcando, esta fórmula es muy importante, ¿sí? Esta fórmula te va a ayudar a calcular la cantidad de carga que se almacena en un capacitor sobre la diferencia de potencial. Eso tenés, ¿no? En este caso, ahora si quieres calcular la capacidad de un capacitor, o sea, es muy distinto a la capacidad que a la cantidad, ¿sí? La cantidad de carga es cuánta carga guarda o ahorra el capacitor sobre diferencia de potencial, ese es un condensador, ¿sí? Un capacitor, ¿sí? Pero cuando tú quieras calcular la capacidad de un capacitor plano, escúchame, plano, entonces esta fórmula no te va a ayudar. Necesitas esta fórmula que en la anterior clase les he dado, esto voy a borrar un poco. En la anterior clase les di, en la clase extra, esta fórmula necesitas, ¿sí? Voy a anotar estas como uno porque está en el texto, enseguida te voy a mostrar el texto. Esta es una, ¿sí? La segunda que te va a ayudar es esta. Escuchen muy bien. Entonces, decimos, la capacidad, esto es para el capacitor plano, ¿sí? Necesito un marcador más clarito. Vamos a ver esto. Vamos, ¿no? La capacidad para un capacitor plano. Aquí te voy a decir capacitor plano. ¿Sí? Esto es plano, ¿no? No siempre puede haber, o sea, como puedes ver, ese es rectangular, como ves en el libro, ese capacitor es rectangular, o puede ser cuadrado el capacitor. En los laboratorios experimentales de física existen ese capacitor plano, pero no es el único. Hay capacitores circulares y cilíndricos también, pero también plano. ¿Ves? El cilíndrico es como un cilindro, en realidad, como una esfera, ¿no? Pero es plano, ¿sí? Lo mismo, lo mismo que ves, la misma función tiene, ¿sí? Entonces, especialmente para un capacitor plano de ese tipo de área, es esta fórmula, ¿sí? Entonces mencionamos, esto es igual a la constante dieléctrico de conductividad, en este caso eléctrica, P, ya por la permitividad del vacío, ya por el área y sobre la distancia. Esta fórmula, que también te va a dar en faradios, porque es la capacidad del capacitor, ¿no? Esta fórmula te va a permitir hallar la capacidad de un capacitor plano. De la que estás viendo esa figura, esa te va a permitir. Esa utilizas un capacitor, esa fórmula.
Pero si quieres hallar la capacidad de un capacitor plano, no vas a usar esta. Esta te permite hallar la capacidad, o sea, cuánta carga, o sea, la cantidad de carga eléctrica que se llena a un capacitor o a un condensador. Entonces necesitas esta ecuación. Pero si estás utilizando un capacitor plano, necesitas esta ecuación, ¿sí? Necesitas saber la permitividad del vacío, el área sobre la distancia. Y esta T que ves, esta T es una constante electrostática. Esta parte te voy a mostrar, aquí está. Ahí está. Esta es una constante dieléctrica del material que se utiliza para las placas de condensador. Usualmente esta constante vale 1 cuando está en el vacío. Cuando entre las placas no tienes nada, no hay nada, está vacío, o es aire, ¿ya? O no hay ningún dieléctrico, entonces tu constante, cuando vas a calcular, esto automáticamente le vas a asignar un valor de 1. Cuando está en el vacío, ¿sí? Cuando está en el vacío vas a colocar 1, ¿sí? Y si no está en el vacío es porque está un dieléctrico, porque has colocado una madera, vidrio o cualquier dieléctrico que impide la trayectoria de movimiento de la carga eléctrica, ¿sí? Entonces necesitas justamente este ecuación, ¿sí? Muy bien, entonces espero que se entienda este tipo de ecuación con los dos alternativos, ¿sí? Uno, simplemente la cantidad de carga, ¿sí? Esto. Y esto exclusivamente cuando el capacitor es plano. Y te dije que no es uno solo, no es un solo capacitor plano. Ahí pues enseguida vamos a ir a eso, vamos a ir al contexto. Y les voy a mostrar de qué se trata, ¿sí? Me voy a acomodar un poco aquí. Voy a bajar la pizarra y te voy a mostrar esto. Aquí en el libro está explicado aquí, ¿no? Esa T, por ejemplo, esa T, cuando es vacío, colocas T igual a 1. Pero también puedes calcular, se puede calcular el valor de T, que se llama la constante dieléctrica. Puedes llegar a calcular, como en este caso, como es un aislante, es un dieléctrico entre las relaciones, entre la capacidad de un condensador con el aislante. Entonces, con esa relación puedes llegar a dar el valor, la capacidad C, en este caso, de nuestro condensador, ¿no? Entonces eso se puede determinar. Ahora en este caso quería mostrarte esto que es lo mismo. Mira, como puedes observar, un poco lo voy a colocar la cámara para que me observe y pueda explicarlo un poquito más en detalle. ¿Ya? Aquí está, me acomodo ahí y vamos a compartir completo. ¿Sí? Y ya está. Muy bien. Como puedes ver, en este caso, en el contexto, en el libro, te dije que esto es capacitor plano. Ahora, el circular, esto es de área plana, por ejemplo. Mira, este área A, este A es un área, que es un metro cuadrado. Esto es área del capacitor. Capacitor en metro cuadrado, ¿sí? Es decir, esta es la distancia entre placas. D es la distancia entre placas. Entre placas. ¿Se ve? Distancia entre placas. Un poquito voy a agrandarlo esto, la pizarra para que se vea. Voy a estirarlo un poquito para que se vea. Aquí. Y voy a mover la cámara esto. Para que se vea. Ahora sí. ¿No? Entonces, cuando hablamos de capacitor plano, ya escuchan, ¿no? Vas a utilizar esta ecuación. Esta T, ¿de dónde vas a sacar? Esta T se llama dieléctrico, ¿sí? En los dieléctricos, ¿te acuerdas que les he mostrado una lista que son desde el marfil, el vidrio, la lana, y todos esos materiales dieléctricos tienen su valor en esa tablita? Hay un valor también, ¿sí? Dependiendo del material, ¿sí? Ese valor vas a colocar. Pero si está vacío o
o hay aire, colocas 1 por defecto, ya me ves, ¿no? En la tabla, directamente 1, cuando está vacío, ¿sí? Ahora, esta permitividad sub 0 es permitividad del vacío. Esto tiene un valor que ya les he dicho que es igual a esto. No sé si se ve aquí, que voy a anotar ya. 8.83 por 10 a la menos 12, ¿ya? Faradio sobre metro, ¿sí? 8.83, un poquito de, ¿no? 8.83, ¿ya? Por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. ¿Qué quiere decir? Como estamos calculando la capacidad de un capacitor plano, aquí voy a dibujar, como es plano, mira, si esto es área, si es plano, ¿no? ¿No? Si es plano, entonces este es un área, ¿no? Base por altura, es plano, ¿no? Aquí están polarizados, perdón, aquí es polarizado el colector negativamente. Negativamente, todos los negativos están aquí, ¿sí? Negativamente. Entonces, esto viene de un generador que genera carga eléctrica. Cuando el colector o el electrón pasa aquí, se polariza positivo. Esto es positivamente, ¿sí? Entonces de aquí sale a tierra, ¿sí? De esa manera. Y esta es distancia entre placas, ¿sí? ¿No? Entonces eso es lo que han visto en el libro, ¿sí? De esa manera. Eso es lo que han observado en el libro, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, como hallamos el área, siempre este área, como es plano, es en metro cuadrado, ¿sí? Eso tú dices, ¿entiendes? La distancia puede ser pequeña o milésimos o milímetros, pero existe distancia entre placas. Esto también en metros, ¿sí? Así sea en milímetros que te dé, lo conviertes en metros. Se trabaja en metros, ¿sí? Muy bien, tenemos este capacitor. Ahora, la permitividad del vacío. Cuando no hay nada aquí, en este caso se considera esto, vas a notar con 8.83 por 10 a la menos 12 faradios por metro. En cada metro cuadrado que hay, en cada metro hay un faradio, por eso involucra el área. Entonces, este valor es constante, está en el contexto, y también que lo estoy anotando, ¿sí? Ese valor es constante. Simplemente, ¿qué haces? Vas a reemplazar el área, digamos, el área te ha dado, digamos, yo te puedo dar el área o puedes calcular también, ¿no? Puede ser, digamos, 2.5 metro cuadrado, ¿no? Entonces, este área lo reemplazas aquí, tienes la distancia entre placas hay de 100 metros, lo divides, pero tienes que multiplicar por la permitividad del vacío entre placas y la constante dieléctrica, ¿sí? Eso te va a dar, haciendo números, haciendo una operación algebraica, esto te va a dar en faradios, ¿sí? Porque todo capacitor se mide en faradios, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Es igual que esta, te va a dar en faradios, pero esta es diferente. Esta no es plata, esta ya no es plata. Aquí, esta ya está convertida, aquí está su valor. Esta es esta, pero ya está calculada. O sea, esta no es plata. Esto es la cantidad de carga que vas a guardar sobre la diferencia de potencial en este capacitor, que también te va a dar faradios, ¿sí? Son dos ecuaciones muy distintas. Ahora, la que estamos viendo, la ecuación, por ejemplo, esa figura de lo que es un capacitor cilíndrico, ¿no? En este caso circular, circular, de la misma manera, como puedes observar, el generador está saliendo carga del generador y está brotando carga negativa, ¿sí? ¿No? ¿No? Entonces, cuando pasa a la otra placa, que es la misma función que esta, entonces también se polariza en positivo. Entonces, lo negativo se llama colector y el positivo se llama, en este caso, condensador. Se condensa, ¿sí? O sea, quiere decir que es como un servidor. Se condensa aquí toda la carga, entonces se guarda, ¿sí? De esa manera es su función de movimiento de la carga eléctrica. ¿Sí? Puede moverse el electrón, el protón o cualquier carga eléctrica, incluso una carga eléctrica de prueba. ¿Sí? La misma funcionalidad que esta, pero su ecuación cuando
Cuando se trata de capacitor plano, escucha muy bien, atiende muy bien. Cuando se trata de capacitor plano, vas a utilizar esta cosa, ¿sí? Pero si se trata de ecuación plano, pero en este caso, pero es cilíndrico, como estás viendo, entonces su ecuación varía un poco. Es esta la ecuación. Vamos a esto, ¿no? Vamos un poco más abajo para explicarles. Aquí. Por ejemplo, cuando ves este ejercicio, cuando estás observando en este caso, esto es para capacitor plano. Mira, fíjate, el área es metro cuadrado, ¿ya? Incluso centímetro cuadrado, ¿ya? Eso está bien. La distancia son 3 centímetros de separación de placas, ¿no? Esto es para plano, ¿no? Esto te ha dicho en el vacío. Mira, si nosotros hacemos una lectura, ¿no? Calcular la capacidad de un condensador formado por dos planos de 160 centímetros cuadrados cada uno, separados por un espacio de 3 centímetros, ¿no? ¿No? Dieléctricos. Y ahí menciona, mira, aire menciona, ¿no? Basta que mencione aire, entonces esto esté igual a 1. Entonces, todos esos datos reemplazas aquí. Ahí está, mira. Aquí está, esto. Reemplazas todos los datos, haces un cálculo, ya tienes el capacitor, mira, 4.71. Mira, primero hallado 4.71 por 10 a la menos 12, pero faradios, ¿ya? Este resultado, el primero, está muy bien, ¿ya? Eso porque ha hallado en faradios, y eso está bien. Un poquito voy a colocarle la cámara aquí para que observen. Perfil completo. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que ven el primero es el cálculo que se ha hecho en faradios, ¿no? Simplemente has reemplazado la fórmula, pero te va a dar faradios. Si haces álgebra de unidades, un poquito álgebra de unidades, entonces desde abajo del denominador, metro cuadrado con metro cuadrado de arriba, se van ahí y te va a quedar faradios. Eso está bien, ¿ya? Pero puedes convertir a picofaradios, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Multiplicas por 10 a la menos 12. Te dije, ¿no ve la conversión? Multiplicas por 10 a la menos 12 y eso te va a dar picofaradios. O sea, quiere decir, del faradio es un poquito más pequeño, pero sigue siendo capacitor. No deja de ser capacitor. ¿Por qué hay esas unidades? Porque hoy en día en la industria, cuando en los servicios técnicos, siempre hay capacitores de diferente medida, de diferente faradio, ¿sí? Entonces, no todos tienen la capacidad de albergar una cierta cantidad de carga, ¿sí? Dependiendo de la funcionalidad o el proyecto que se esté tratando la placa, ¿sí? Entonces, por eso está, pero lo más usual es trabajar en faradios. Ahora si te piden un picofaradios, conviertes o ahí multiplicas ese resultado por 10 a la menos 12 y ya tienes un picofaradios, ¿sí? Ya lo tienes eso. Entonces, de esa manera, así como estás observando en el libro, ese es el ejemplo un poquito más práctico y más real, como también aquí les estoy explicando, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí? Ahora, mira ahí abajo, ahí abajo, dice constantes dieléctricas, ¿sí? Escúchame. Ese valor, esa T que te he dicho, mira, esa T, aquí está, ¿no? Ahí está. Esta T, cuando es vacío, es 1. Mira, fíjate ahí en la tabla. Cuando es vacío, vale 1. Cuando es aire, cuando no hay nada, solamente hay aire, esto vale 1, ¿sí? Eso es lo que está colocando allá. Fíjate. 1 por 8.85 por 10 a la menos 12, faradios sobre metros, ¿no? Entonces, está multiplicando por la permitividad del vacío, pero esto es el de 8.85. ¿No? Esto está multiplicando, ¿sí? Entonces, pero esto está considerando 1. Esa es la constante dieléctrica. Ahora, escucha, no solo es el vacío y el aire. ¿Qué pasa si yo te pido que calcules el agua? Que dentro de las placas haya un líquido, una sustancia agua, o alcohol, ¿no? O también otras sustancias que hay más adelante. Vamos a verlo aquí abajo un poquito más abajo. Ahí está, ahí está. Ya. Muy bien, entonces voy a enfocar. Necesito la cámara. Enseguida explico. Me estoy acomodando un poquito para que
para que salga toda la proyección. Bien, ya. Muy bien, ya. Ya, muy bien. Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, este dieléctrico puede ser vacío, aire, ya sabes cuánto vale. Puede ser agua, puede ser un líquido también. Puede ser alcohol, puede ser baquelita, puede ser azufre, vidrio, bonita, son minerales. Gutapercha también son minerales, ¿ya? Mira, este dieléctrico, escucha muy bien, no tiene unidad. Fíjate ahí arriba, en la tabla, constantes dieléctricas, no tiene unidad. No necesitas colocar unidad, es una constante, ¿sí? No lleva unidad, como los otros llevaban, ¿no? Los otros constantes que hemos utilizado llevaban unidad, ¿no? Pero este no, ¿sí? Estas son minerales, en este caso, más que líquidos sustancias, también son mayormente son minerales. En este caso, como les dije, estos capacitores también están dentro de lo que es el estudio del proceso industrial, pero más en lo que es la metalurgia, ¿sí? Entonces, un repaso más. Tenemos el vacío, el aire, el agua, el alcohol, la baquelita, eso es mineral. El azufre, conoces, es mineral. 3.6, listo. No hay unidad. El vidrio igual, la ebonita igual, la guitapercha igual, el mármol, la mica, la resina, la madera seca. La madera seca también, ¿sí? ¿No? Es un dieléctrico, ¿sí? Que puedes colocar entre las dos placas. En el laboratorio experimental de física se puede un poquito más explicar, pero ya con instrumentos, ¿sí? Pero eso es lo que sucede. En el laboratorio se coloca estos dieléctricos para probar cuán capaz o qué capacitor o qué cantidad de carga recibe o guarda, o cómo se puede calcular la capacidad de un capacitor plano o esférico o circular. Entonces, con estas constantes dieléctricas experimentalmente se prueba en el laboratorio, ¿sí? Te estoy explicando de esa manera, que esto es muy importante, que también es un tema de laboratorio, que lo pueden hacer también, pero con mucho cuidado, sin hacer un gasto, porque en este caso no tenemos todavía un laboratorio bien montado, ya estamos ya en la esquina de estrenar el laboratorio, pero por este semestre no lo tenemos, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, ese es el capacitor y esos son los dieléctricos. Vamos a esta parte. Estaba explicándote la parte del cilindro. Vamos ahí. Ya, este es el esférico, luego vamos a ver el esférico. Quiero explicarte el cilindro. ¿Ya? Entonces, vamos a ir un poco a lo que es el cilindro. Mira. La capacidad de un condensador plano es directamente proporcional a la superficie, ¿no? De sus placas e inversamente proporcional a la distancia que los separa, ¿no? En este caso, esta fórmula es bien clásica y también se puede hacer, ¿no? En este caso, esto es la capacidad, es área sobre distancia, ¿sí? Con este todo. Área sobre distancia y esto se puede determinar. Por ejemplo, pero cuando es esférico, aquí está. Aquí está, miren, fíjate. Cuando es cilíndrico, su área es diferente, ¿no? Es circular, ¿no? Es circular. Y tienes área, ¿no? Si queremos hallar el área de un círculo, entonces siempre va a estar implicado el radio, ¿verdad? Este es el ejercicio importante en este caso, mira. Por ejemplo, aquí tenemos, mira, el dieléctrico es 1, ¿sí? La constante en este caso es sub 0. La permitividad del vacío es 8.85 por 10 a la menos 12 farads de metro. Ahora, fíjate, mira el área. El área es pi por radio al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Si el área es pi por radio al cuadrado, entonces está involucrado el área no de placas planas, entonces de una superficie circunferencial, ¿no? Entonces vamos a compartir aquí para explicar un poquito. Estoy intentando acomodarme. Compartir. Ahora sí. Compartir. Aquí. Aquí. Ahora sí. No, muy bien. Entonces, como te fijas ahí, en el área está mencionando pi por radio al cuadrado. Eso es
Eso es el área de un círculo, tú también conoces eso, ¿no? Entonces, quiere decir que la placa es circular, ¿sí? No es plana, es circular, dividido entre la distancia, ¿no? La distancia que los separa simplemente, ¿no? Distancia que los separa. Así te haya dado en milímetros, tú vas a trabajar en metros, lo puedes convertir eso. O si te da en metros, metros nomás, no hay problema. De esa manera, ¿sí? Esa es la explicación de lo que se puede calcular en un capacitor cilíndrico, ¿sí? La única diferencia es el área. Después todo es lo mismo, ¿sí? El plano con la superficie, en este caso la superficie del círculo, es la única diferencia. Por ejemplo, esto es plano, ¿no ve? Este es plano, base por altura. Digamos, el área va a ser igual a base multiplicado por la altura, ¿no? Estos áreas, ¿no? Pero si es circular, entonces, si tu placa es circular, entonces pi por radio al cuadrado. Esto va a implicar el radio, ¿no? Todo esto al cuadrado. Entonces, este es tu área. Esa es la diferencia. Este área y este área, ¿no? Entonces, vamos a subirlo aquí. ¿No? 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 Este es el área del plano, base por altura. Te puedo dar a calcular el área. Puedes calcular también el área. Porque una vez que tengas el área, puedes determinar la capacidad. Si no tienes el área, puedes calcular, ¿no? Porque sin el área no vas a poder hallar la capacidad de un capacitor plano. Necesitas el área. O bien como dato, o puedes calcular, ¿no? Eso es todo. Lo mismo aquí, en el circular, por ejemplo, es pi por radio al cuadrado, ¿no? En el ejemplo del contexto del libro del Boni Galarza está así, ¿no? Simplemente varía el área, ¿no? Pi por radio al cuadrado dividido entre la distancia y ya. Y la distancia es 0.003 metros. Es una distancia bajita, pero está en metros. Entonces, eso también se considera, ¿no? Entonces, ahí está. Mira, ahora vamos a ir a esta parte que quiero mostrarte. Me estoy acomodando un poquito. Ya está, aquí. Ya tenemos esto. Mira, fíjate, aquí acá al lado, en un circular, al lado faradios. Ya. Luego ha convertido en picofaradios. ¿Por qué? Porque he multiplicado por 10 a la menos 12, mira. En picofaradios le da, mira. En faradios le sale esto. Hasta aquí está el resultado. O sea, hasta aquí es el resultado. Está bien. Pero como le han pedido en picofaradios, simplemente ha multiplicado por 10 a la menos 12 faradios y ya lo tiene esto, ¿no? Ya está. ¿No? De esa manera. Entonces, eso es en lo que es circular, ¿sí? No tiene mucha varianza con lo que es el plano. Ahora, lo que es la capacidad de un condensador esférico, esto también varía un poco y hay dos radios, ¿no? El capacitor esférico, escucha muy bien, en lo que es la física experimental, existen tres tipos de capacitores. Uno es plano, que has visto, circular, que también ya lo has visto, y el esférico es una esfera en realidad. Hay capacitores esféricos, ¿sí? Pero el esférico tiene dos radios, uno interno y uno externo, ¿no? Fíjate, el radio, que es el R mayúscula, que es hasta el extremo, y el R interno es R minúscula, ¿no? Dos tipos de radio. Después tiene la misma característica de calcular un capacitor, ¿sí? ¿Cómo te digo esto? En este caso tiene dieléctrico, permitividad del vacío, el producto de los dos radios, dividido sobre la diferencia de los dos radios, y ya está. Y eso también te va a dar en faradios, ¿sí? Entonces, eso es el... Aquí está, ahí está, a ver. Esto es plano, ahí está, esto es cilíndrico, ¿no? Sí, ahí está, es cilíndrico. Entonces, esto. En el aislante también hay un dieléctrico también. ¿Sí? Entonces, de esa manera. Entonces, esta es la fórmula, escucha muy bien, especialmente la última, aquí. Para calcular, escucha, voy a colocar mejor la camarita, para que estoy tratando de acomodarme, estoy muy cerquita de la cámara.
Pero vamos a aquí, vamos aquí, compartir, ya está aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Compartir. ¿Sale? ¿Se observa? Hola, hola. ¿Se observa la cámara? Hola. Entonces, se está observando la cámara y el libro. Hola. Ya. Entonces, Sí, mi jefe. ya, gracias. Entonces, esa ecuación que estás observando, que están observando, dice T, permitividad del vacío, la altura, H es la altura del cilindro. Sabes que un cilindro tiene una altura, ¿verdad? Entonces, tú conoces eso. Tiene un radio mayor y un radio menor interno y también tiene una altura. ¿Sí? Entonces, eso es para capacitor cilíndrico. ¿Sí? Entonces, tomas en cuenta un repito. Ya, continuamos. Aquí estamos. Y voy a proyectar. Vamos a compartir. Esto. Se observa, no sé si se ve. Ya. ¿No? Entonces, esa fórmula, escucha muy bien, esta parte es importante, ¿no? Esta ecuación considera, considera en este caso el logaritmo no, se observa en la pizarra y el libro se observa. Hola, hola, por favor.